En el mapa de Coahuila, entre las sierras y los llanos sedientos, hay un punto apenas perceptible que lleva el nombre de Notillas, en Parras, una ranchería diminuta a medio camino entre el olvido y lo resistente, donde el sol cae más fuerte que en otro lado y el viento parece arrastrar los ecos de generaciones enteras. Allá nació Cornelio Reina Cisneros, el viejo Román. Román era un músico y que tocaba varios instrumentos, entre ellos el violín, mientras su madre, Doña María, era una humilde ama de casa, y él conocería el destino trágico desde que prácticamente era un niño, cuando sus padres se separaron cuando él contaba con solo meses de nacido. Al tiempo se reencontrarían y procrearían a Pedro Reina, su único hermano, con quien también cantó. Allá en Notillas cursó hasta tercero de primaria y de ahí no más, porque en Notillas no había más escolaridad. Se fue a Monterrey y de allí, junto con su madre y hermano, se fue a Tamaulipas. Ahí trabajó en una ladrillera hacia finales de la década de los años 50. En sus ratos libres practicaba aquellos instrumentos que de niño su padre le había enseñado a tocar. En 1957, cuando tenía 17 años, Cornelio formó junto a Juan Peña el dueto Carta Blanca, frecuentado el Bar Cadillac, allí donde se daban citas muchos músicos de la región del norte de Tamaulipas y el sur de Texas. De ahí salían a tocar a diferentes centros nocturnos de Reynosa. Pero la inquietud de Cornelio era hacerlo profesionalmente, aprovechando su gran habilidad para ejecutar el bajo sexto. A ese mismo bar, el Cadillac, había llegado también poco antes un muchacho pobre a trabajar como lustrador de zapatos. Ese era Ramón Ayala, que con el tiempo demostraría sus habilidades y se convertiría en un excelente acordeonista. Entonces, en un principio, Ramón Ayala y Cornelio fueron puestos juntos y ambos cambiaron el nombre de Carta Blanca, aquel dueto, a los Relámpagos del Norte, sobresaliendo Ramón con su acordeón y Cornelio con el bajo sexto. Además, este último compositor de muchos de los temas que tocaban era Cornelio. Así que corrían los años 60 y en los callejones más oscuros de las ciudades, donde la bebida era más barata que el pan y el humo se confundía con el de las promesas rotas, aquel grupo de músicos errantes se volvió leyenda sin quererlo. Cornelio y Ramón parecían más unos hijos del dolor que con cantantes. Para ese entonces no tenían disquera, ni promotores, ni más publicidad que el llanto de los borrachos que lo escuchaban. De ahí salió la canción Desvelos, o Vida Troncada, o Callejón sin salida, o Ya no llores, y un sinfín de canciones. Así que el Cornelio hacía llorar a los bebedores junto con su guitarra. Como siempre, sus letras nunca hablaban del amor ideal, sino del amor que traiciona, que abandona al hijo. Así que eran poetas de la derrota. Luego de una década de éxitos, poniendo de moda el famoso Tex-Mex y su peculiar música norteña, decidieron en el año 1971 Cornelio y Ramón separarse. Cornelio se fue a la Ciudad de México, grabando un acetato con mariachis, un sueño hecho realidad. Así que ya como solista, Cornelio lanzó junto con los mariachis una canción que tendría más éxito que la que nunca imaginó. Se cayó de la nube, le representó grandes ventas y contratos de presentaciones tanto en México como en la Unión Americana, Centroamérica y Sudamérica. Entonces empezaría a combinar su próspera carrera musical con el cine, en donde actuaba e interpretaba las canciones que él mismo creaba,
tales como Lágrimas de mi barrio o Tenampa. Así que él cantando sus canciones en el Tenampa y los mariachis tocando sus tacones. Allá en el Tenampa, donde los mariachis son los amos y señores. Allá en el Tenampa. Así que el dinero empezó a fluir en la vida de aquel pobre hombre que en un principio era prácticamente un desposeído, que había llegado apenas hasta tercero de primaria y que muy poco sabía de álgebra, pero sí sabía contar y enamorar. Tanto que se enamoró perdidamente de bellas mujeres, entre ellas Mercedes Castro, una cantante que vivía en California y que él, Cornelio, se la llevó a México para probar suerte. Mercedes se casaría con él y lo calificaría como una persona sencilla y humilde. Todo el mundo lo quería y como mujer le encantaba porque era espléndido. No era tacaño, le compraba joyas, le regaló un carro del año y una casa bien bonita para que no se quejara. En México, una disquera la firmó y ella empezó a grabar, pero a Cornelio no quería que cantara y era muy celoso, además muy mujeriego. Y es que Cornelio nunca fue guapo, ni simpático al menos, pero tenía un encanto que solo tienen los que huelen a peligro. Sabía mirar, sabía cantar despacito al oído y sabía irse antes del amanecer, sin dejar más rastro que una flor robada del jardín o una serenata que nunca nadie más repetiría igual. Llegó a casarse 4 veces. La primera con María Luna, con quien procreó 2 hijos, a Víctor Cornelio Reina y a Fausto, o Faustino como le decían. Con Irene Gutiérrez procreó a Albertico, que era conocido como Cornelio Jr., que pereció lamentablemente. Y con Marisol, otra hija que tuvo. También con Mercedes Castro, artista y famosa cantante de rancheras. Pero su última mujer, con la cual compartió los últimos 23 años de su vida, sería Dolores Jacinto, a quien cariñosamente le decía la Marita. Su personalidad bohemia forjó un estilo único, y su voz y tesitura grave y la mirada firme le dieron algo especial. Por eso grabaría 60 discos y 20 películas. Cornelio, quien siempre vivió con su sombrero blanco, con sus chamarras y pantalones de cuero. Sin embargo, a pesar de sus éxitos y sus triunfos, una enfermedad se tiñería sobre su horizonte. Una úlcera estomacal producto de sus años de trasnocho, de bebida y de incontables canciones. Le cobró la existencia cuando en el año 1997 perecía. El día 22 de enero de aquel año, en la Ciudad de México, perecía en complicación por una úlcera estomacal que tenía. Sus restos fueron llevados a la Plaza Garibaldi, en donde se le rindió un homenaje con mariachis y todo. Y posteriormente sus restos fueron llevados a Reynosa, Tamaulipas, en donde una multitud lo esperaba con profundo dolor, pues Cornelio aún se consideraba joven, 56 años. Y aunque su proyecto y su proyección ya no era la misma en sus últimos años, en la región del sur de Texas y noreste de México, seguía cantando con un gran número de seguidores. Y era que tenía tantos seguidores que incluso meses después de que pereció, en el Senado de Estados Unidos, del estado de Texas, se instituyó un día de duelo en su honor e ingresó al Salón de la Fama de Texas en el 98, en la ciudad de San Antonio. Pero el galardón más valioso que dejó fue el cariño de la gente, que a través de sus canciones lo mantuvieron vivo. Sí, que si quieres saber un poco más,
te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. A Cornelio no lo hicieron famoso los escenarios lujosos, ni las campañas publicitarias. Lo hizo grande el pueblo, las mujeres despechadas, los hombres de mirada baja en las cantinas y los abuelos que encontraban en su voz un eco de sus propias penas. Cornelio fue el cantante del corazón partido, el poeta de la derrota, el trovador de los amores que no terminan. Nacido en un rincón polvoriento del norte de México, en Notillas. Su padre le había enseñado a tocar la guitarra con gran magistura. Aprendió a tocar la guitarra y otros instrumentos que le enseñó su padre. Su voz era casi perfecta, rasgada, como si tuvieras trasnochado durante una semana. Así. Pero tenía algo que no se aprende en cualquier escuela, y era el dolor real. Cada canción era como abrirse el sentimiento frente al micrófono. Desde que tenía 20 años hasta los 57, cantó a los que no olvidan, a los que aman sin ser correspondidos y a los que brindan por alguien que se fue. Nunca dejó de girar por los pueblos, por las ferias, por los escenarios improvisados con sillas prestadas. El público siempre lo esperó y siempre lo aplaudió de pie. Ya sea en México o en los Estados Unidos, sobre todo en Texas, donde era un héroe popular. Su canción más recordada, Se cayó de la nube, un himno para los que sufrían en silencio. En silencio, nadie lo cantaba como él. Como la voz quebrada que tenía, la mirada perdida y ese mundo en la garganta, que solo tienen los que de verdad han amado. Pero el destino también compone sus propias letras, y no todas riman bonito. En el mejor momento de su carrera, cuando al final la televisión lo llamaba, cuando las disqueras querían grabarlo de nuevo, una úlcera estomacal silenciosa y rara, fruto seguro de tantos trasnochos y excesos y desvelos sin cena, lo sorprendió en plena gira. Pereció a la edad de 57 años, acompañado por la Dolores Jacinto, a quien cariñosamente siempre le llamaba la Marita, esa misma con quien convivió por alrededor de 23 años de vida. Se iba de este mundo y lo velaron como tenía que ser, en la Plaza Garibaldi, rodeado de mariachis, esos mismos que siempre cantaban atrás en sus talones. Pereció como vivió, sin hacer ruido, con su sombrero en la mano y su guitarra al lado. La noticia estremeció a sus seguidores. Muchos no lo creyeron al principio. Cornelio no perece. Cornelio está cantando en otra parte. Y quizás sea cierto, porque en cada bar donde resuenan sus canciones, en cada radio que repite sus letras, hay un poco de Cornelio que aún vive. Y mientras haya corazones heridos, su música seguirá sanando penas. Cornelio no tuvo un funeral quizá de estrella, pero tuvo algo mejor: los aplausos de su pueblo. Sí, porque fue trasladado. Sus restos fueron trasladados a Reynosa, en Tamaulipas, donde una multitud de gentes lo esperaba con profundo dolor y lágrimas. Y por supuesto estaban sus mujeres,
fruto de 4 matrimonios, y la más famosa no fue la Marita, la última, sino Mercedes Castro, una cantante que gozó de mucha popularidad en los 60 y 70 en el panorama de la música ranchera, gracias a sus éxitos como Vengo a Verte y Paloma Ingrata. Y además participó en una película. Hoy en día, Mercedes Castro recuerda a Cornelio Reina como el tipo que la ayudó. Ella había nacido en Culiacán, Sinaloa, pero su padre era de Estados Unidos. Y él se lo llevó a ella y a su madre. Así que cuando ella conoció a Cornelio, Cornelio iba a cantar a los Estados Unidos. Ella soñaba con ser cantante y el Cornelio le dijo, vente, y se la llevó para México para probar suerte. Allá él se enamoró de ella y ella de él y se casaron. Era un tipo muy sencillo, pero no guapo. Todo el mundo lo quería y como mujer le encantaba porque era espléndido. Le regalaba joyas, carros y una casa bien bonita. Ella quiso seguir cantando, pero Cornelio le prohibió que siguiera cantando. O cantas o me voy. Y así fue. El tipo era muy celoso y mujeriego. Así que hoy en día, Cornelio Reina es una leyenda y padre del Tex-Mex, con su chamarra y sus guindinas, su sombrero tejano, su pantalón ajustado y la misma camisa con color y olor a sudor y humo. Aún es recordado en esos bares donde la tristeza se servía por copeo y donde lo aplaudían más cuando lloraba que cuando sonreía. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.